Muchas gracias, Cristian. Ahora tenemos a Laura Bardier, que nos va a contar de sus experiencias en curaduría de nuevos medios. Hola. Mi nombre es Laura Bardier, soy directora de la Feria Este Arte, que se acaba de hacer en el Centro de Convenciones de Punta del Este del 4 al 8 de enero. Es una feria comercial donde se vende obras de todo tipo. Mucha gente no sabe que en realidad vengo en realidad de los nuevos medios. Mi maestría fue en curaduría de nuevos medios. Y estudié en Linz, en Austria, hice mi máster y bueno, me interesaba en esa época las intersecciones entre arte y ciencia, arte y tecnología. Tenía un grupo de amigos que éramos artistas o algo así. Pasaba que me avergüenzo, pero bueno, está. Empecé a trabajar antes de terminar la universidad. Estudié en Florencia, soy uruguayo obviamente, pero hace 22 años que no vivo en Uruguay. Vengo regularmente, pero digamos, empecé a trabajar en un festival de arquitectura en video. Que eso fue uno de los inicios, creo, digamos, que empezó, digamos, mi interés en trabajos, digamos, que son multidisciplinarios y que en realidad siempre me interesó trabajar, digamos, en proyectos que tuvieran que trabajar en equipo, ¿no? Digamos, y la idea del artista pintor en su estudio me parecía muy aburrido. Y bueno, nada, empecé a trabajar en ese festival, donde conocí también ciertas cosas como proyectos en esa época. Estamos hablando del año 2000, 2001. Trabajé del 2000 al 2002, más o menos, en ese festival en Florencia. Y luego después de la maestría, me mudé a Italia. Acá muestro algunos ejemplos de lo que era el festival, que había proyectos desde visualización de proyectos arquitectónicos de Frank Gehry hasta una instalación de Rafael Lozano Emmer o hasta un proyecto del documental de la empleada que limpia la casa de Rem Koolhaas. Bueno, son cosas arquitectos. Después me mudé a Nápoles y ahí trabajé con la Intendencia de Nápoles para crear el primer centro de arte contemporánea de la ciudad. Era un edificio del 1600 que se recuperó y etcétera, digamos, arte contemporánea, digamos, mainstream, ¿no? Digamos. En eso trabajé un poco como varias cosas, como curadora fundamentalmente, pero también, por ejemplo, organicé lo que fue el archivo digital del proyecto, digamos, del museo. El museo estaba construyendo una colección e invitamos a un grupo de artistas que trabajaba con processing y con data visualization, digamos así, para crear el archivo. Me parecía en ese momento que haciendo un museo nuevo todo tenía que ver con proyectos artísticos. Cada aspecto del museo tenía que tener que ver con artistas que trabajaran con eso. Entonces, en vez de contratar a un ingeniero simplemente para que hiciera el archivo, digamos, a un programador, trabajar con alguien que fuera creativo también. Y con ese mismo objetivo, el trabajo que hice en el museo al principio también era de crear redes. Una de las primeras cosas era que organicé el primer fórum de Nápoles, que era sobre documentación y lenguajes contemporáneos. Y ahí invitamos a, yo qué sé, por ejemplo, acá está Derek de Kerkhove, él no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el director del V2 de Ámsterdam de esa época, que es un centro cultural muy interesante en Ámsterdam, que no sé si existe todavía. Juliana Bruno, que es una profesora de arquitectura y film en Harvard, que hizo una serie de libros que tienen que ver con el espacio y las nuevas tecnologías y arquitectura y tiempo, ¿no? Y film. Luego organicé otro evento que era una conferencia de Fast Forward o New Media Arts se llamaba. Eso es en el 2007. Y ahí invité a una serie de personas que iban desde Amanda, que era la directora del IBIN en ese momento, el Intermix, que es una organización que hace de archivos de video, de obras de arte de video, que es muy importante en Nueva York. Después estaba Barbara London, que era la curadora del Media Department en el MoMA. Y bueno, en contemporánea, o al mismo tiempo, con esa
conferencia organicé una muestra, la primera muestra que curé, digamos, como curadora, se llamaba Robots. Y me interesaba presentar, eran 10 artistas en un espacio de más o menos 900 metros cuadrados. Me interesaba presentar proyectos que estuvieran low-tech, digamos, que no fuera nada tipo simples, digamos, que fueran, digamos, que el público entendiera la tecnología, por ejemplo, digamos, que fueran simples de entender, digamos, que tuvieran tecnología que no fuera, digamos, de ciencia ficción. Y uno de los primeros proyectos, este que vemos acá, ese es Leonel Maura, que es un artista de Portugal que hacía un proyecto de robots poetas, una serie de programación, a veces random y a veces no, digamos. Este robot que se ve ahí, acá, creaba una poesía, a veces no, pero bueno. Después este proyecto era un proyecto que era, él era Kenneth Rinaldo. Y era un proyecto que era como de, en italiano se dice llame, tipo es como el grupo de las abejas que se mueven como en grupos así, no me acuerdo cómo se llama en español, y esas eran una serie de sensores que apenas uno se acercaba, se movían o se alejaban. Es muy simple, digamos, él funciona con sensores de movimiento, como lo de las alarmas en las casas, pero capaz que muchos saben más que yo de eso. Después... Este proyecto era una serie de proyectos con Robot Lab, que era un grupo de 3 investigadores. Una de las cosas, las condiciones de la selección de los artistas y los proyectos, me interesaba que todos los artistas trabajaran en colaboración con instituciones, con universidades, que trabajaran también en el mundo académico. Y ellos eran unos artistas que trabajaban en Alemania, y era un proyecto que fundamentalmente era un robot que uno se ponía... en esta pantalla blanca y después te pintaba el perfil, después se ve ahí más. Y una de las cosas que hice en esa exposición, que tiene que ver un poco con lo que contaba Roxana antes, este es un taller de soldado en la exposición en el museo en el 2007. Y esto era un proyecto que hacían Martina Hoffin y Christian Faubel, que eran unos pequeños robotitos como sensores que se movían y creaban con una presentación de slides, digamos que estos se movían y creaban como animaciones, pero realmente muy simples, digamos, la imagen resultaba, digamos, parecía mucho más complicado de lo que era. Y entonces invitábamos al público, con ellos, con los artistas, durante la inauguración y algunos días después, a que crearan estos pequeños mecanismos, robotitos así. Después había otro proyecto que era estamos hablando de 2007, ¿no? También. Había este era un robot, un perro que le ladraba a un pescado electrónico. Tenían una interacción ahí, Franz Cadet, el artista. Y luego el de al lado, era un proyecto que eran pequeños Pascal, que eran como pequeños elementos electrónicos que hacían ruido, que parecían como los elves, se llaman, digamos. Y tenía que ver con digamos, la naturaleza y la electrónica, y eran súper divertidos. Algunas otras imágenes de la muestra. Y acá se ve como que el robot, digamos, registraba la imagen de las personas o los que estuvieran enfrente de la pantalla luminosa, y después recreaba el perfil, y después de una serie de varios borraba todo. Entonces, digamos, también eso era como un poco un desafío sobre todo en un museo, ver que la obra desaparece al mismo tiempo, ¿no? Una cosa que hizo Banksy ahora, recientemente, lo hicimos en el 2007, pero bueno, está. Después, fundamentalmente una de las cosas que me interesaba como curadora eran proyectos que no fueron estables. La idea de la pintura colgada en la pared me aburría mucho. No lo digan mucho porque ahora hago una feria, son todos cuadros en las paredes, pero me interesaba el proceso que había atrás, el proceso creativo y que fueran cosas que fueran, digamos, vivas en cierta manera, ¿no? Que, digamos, que no estuvieran como terminadas.
esa cosa me parecía media extraña. Y también, digamos, me interesaba también organizar una serie de eventos, como mostraba antes, una serie de conferencias, hice antes. Esto es un trabajo que hice siempre desde el Museo de Nápoles, pero trabajé con el PS1 de Nueva York, con la radio del PS1 de Nueva York. Hicimos una serie de charlas con Marina Abramovich, con Daniel Buren acá, y después hice otra charla específicamente de los nuevos medios, que era con Rafael Lozano-Amer, Sarah Cook, que enseñaba en Newcastle, y los Franco y Eva Mates de 001. Y bueno, y se hablaba en esa charla sobre todo de la institucionalización del arte electrónico, el arte digital, los nuevos medios en el sistema, digamos, como llamado mainstream. En ese año Rafael Lozano-Amer representó a México, en el pabellón de México, y era como la primera vez que me parecía a mí, bueno, en realidad antes, 2 años anterior, Eva y Franco Mates habían hecho para el pabellón de Hungría, me parece, era un virus de computadora, y eso era la representación del pabellón. Y esas eran las 2 primeras experiencias de arte electrónica o digital o software art en lo que son lo que se considera, ¿no?, digamos, el mainstream. Después, como curadora, también organicé otra muestra que no era específicamente de robótica o de arte electrónica, etcétera, que se llamaba Los Impolíticos, que tiene otras connotaciones, digamos, tenía que ver con la cultura contemporánea, y viene un tema ahí, digamos, que me interesa y no la política. A mi madre le interesa mucho, a mí no tanto, entonces era una discusión ahí conmigo misma, ¿por qué no? Y tenía que ver con proyectos latinoamericanos. Esto fue en Nápoles, digamos, en Italia, en esa época, el 2010, ahora capaz que menos, pero en esa época había una idea del arte latinoamericano como el arte de protesta bastante demagógico desde mi punto de vista, y me parecía que en Latinoamérica estaban sucediendo cosas más interesantes que lo que la gente escuchaba en esa época, y organicé esta muestra que tenía que ver con artistas latinoamericanos que tuvieran que ver con algunas cosas que hablan de la cultura contemporánea, una crítica a varios temas que van ahí, digamos, la degradación urbana, la comunicación, y etcétera. Y una serie de proyectos que fundamentalmente en la línea común tiene que ver con temas sociales y una crítica social, política, que me interesaba, pero también mezclando con obras que van a ver después, algunas cosas, bueno, esto era pintura, fotografía, escultura. Esta era una obra de un artista, José Antonio Hernández Díez, un artista venezolano, que era una mesa de pool y un robot que jugaba al pool consigo mismo prácticamente. Luego esta era una pieza de Adriana Salazar, que se llamaba Llorona, y fundamentalmente había un coso de esos que usan los químicos para prender. ¿Cómo se llama? No, esto tenía fuego, un mechero, ahí va, hacía fuego y calentaba el coso de vidrio. Ahí va, exacto, gracias. Y lloraba, digamos. Y después la otra máquina simplemente le secaba las lágrimas, ¿no? No sé, me pareció muy divertido. Después había otro tipo de proyectos. Después había, por ejemplo, Marcela Armas, que es una artista súper interesante mexicana. Esto tenía una bomba que tenía petróleo adentro, y este es el perfil de la ciudad de Durango, en México, que se creaba con el petróleo que entraba por un tubo. Esto era un perfil creado con un pequeño tubo de esos de medicina, o digamos, esos tubos transparentes chiquitos que se usan para el suero y etcétera, digamos, creaba el perfil, y el perfil se iba creando con el petróleo que caía y después se derramaba en el edificio del 1600 en Italia. Después, esto era una obra muy divertida, me parece, también de Paul Ramírez Jonas, que era una pieza, ahora no me acuerdo cuál era la canción que tocaba, bueno, perdón.
En esta parte del video, digamos, de la instalación, un pianista tocaba una canción que le faltaba el do, y en el piano tenía solo la tecla do. Entonces, no tengo mucha idea de música tampoco, hace mucho tiempo. Y nada, digamos, era interesante porque era una pieza interactiva con el público, y entonces si uno estaba atento, capaz que podía llegar y tocar al mismo tiempo y componer la pieza con, digamos, el video y la instalación física, ¿no? No tiene mucho que ver con nuevos medios, pero tiene que ver con participación y con comunidad y con inclusión. Paul Ramírez Jonas después hizo una pieza en la Bienal de San Pablo, varios años después, que dio una llave a todo, digamos, a todo el mundo que quisiera, le daba una llave para entrar en la Bienal, digamos. Me faltan 2 minutos. ¿Está? Bueno, chao. Termino con esto. Después eran más obras de Nápoles. Después hice una muestra en el 2012 en la Galería Beatforms. Después de Nápoles me mudé a Nueva York, donde trabajé un periodo en el MoMA, específicamente en una muestra de Sound Art con Barbara London, y luego un poco con coleccionistas privados de arte contemporáneo, que tiene que ver con los medios. Ahora voy a mostrar algunas imágenes de la muestra que se llamaba Bird Watchers, observadores de pájaros. Y había una serie de obras que tienen que ver con la naturaleza y etcétera, pero también había, por ejemplo, una obra de Adriana Salazar, que era un pájaro muerto que se movía con elementos electrónicos ahí, digamos, pequeños sinusoides ahí. No sé. Después trabajé varios años con una colección privada de Jonathan Carroll, que compraba obras de arte electrónica también, digamos, entre otras cosas también. Una pieza que vemos acá es de Rafael Lozano-Emer, que es a través de, bueno, un sistema de movimientos aleatorios, mueve las botellas de cerveza en la mesa, que hacen un ruido infernal. Después había piezas por ejemplo, esta es una pieza de Michael Nayar, de Björn Schulke, que eran todas que tenían que ver con la tecnología y, bueno, en fin, con la digital. Después también tenía una obra de Rafael Lozano-Emer, 33 preguntas, que tenía que ver con hacerle preguntas vos tenías que escribir una pregunta digamos, al pequeño coso que estaba acá, al teclado, y tenía 33 respuestas para esa pregunta, o al revés también. Es eso, y ahí terminé. Gracias.